Hace algunos días, en la ciudad de Querétaro, en la zona de Los Arcos, un automóvil Mazda CX-30 iba a 100 km por hora y al saltarse el semáforo en rojo, colisionó contra una combi de transporte de personal. Dentro de la camioneta iba la TikToker Paola Alejandra apodada La Mufasa. Iba irresponsablemente intoxicada, bajo los influjos del etanol y otros alcaloides. El accidente provocó el adiós de Mitzi, una chica de 27 años que mal que bien había conseguido trabajo en la zona industrial del Marqués y quien se dirigía, como muchos de ustedes, a su trabajo para ganarse el pan de cada día. El caso sigue en curso sin darle sentencia a la influencer, entre comillas. Y no hay ninguna feminista manifestándose por el hecho, no al menos por ahora. En este canal hemos explicado paso a paso cómo Javier Hernández, alias el Chicharito, se ha ido degradando poco a poco en lo mental. Un tipo que a duras penas terminó la prepa, si hablamos de conocimientos. Y si lo vemos desde el aspecto futbolístico, un tipo que va para los 40 años y que su proceso de transformación lo hizo tirar la segunda mitad de su carrera a la basura. Javier terminó por hundirse en un lago lleno de basura con respecto al fútbol, porque se salió por completo del famoso speech del futbolista famoso, que se retira en el equipo que lo vio nacer, para luego ser analista o comentarista de alguna televisora. Pero no, el haber conocido a su influenciador, Diego Dreyfus, cuando jugaba para el West Ham en Inglaterra, ahí se entendió completamente que la muerte de su abuelo lo dejaría en la lona para siempre. Al grado de que conforme fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo en un chavorruco, el cual quiere seguir viviendo pero ahora de la polémica barata. Y es aceptable, cada quien tiene el derecho de opinar de lo que quiera. De hecho, ha habido algunos videos por allí que le han dedicado a este personaje, haciéndole una crítica muy vacía e incluso politizando el tema. Solo hablando más de lo mismo que dicen los medios basura. Pero si analizamos a fondo, muchas de las cosas que dijo Javier Hernández de alguna manera son triviales, pero que tienen cierto sentido cuando las comparamos con otros ejemplos que pondremos a continuación. Porque una cosa es que su carrera se haya ido al carajo y sea cuestionable, pero la otra es funarlo porque piensa estúpidamente diferente a los demás. Y más cuando la doble moral de la sociedad cada día se vuelve más infame y vacía. Preparen todo, porque se viene un video que no tendrá desperdicio de principio a fin, empezando oficialmente nuestro camino al 1,000,000 de suscriptores, con algunos contenidos novedosos que tendremos en el canal que seguro te gustarán. Es por eso que hoy te presento Chicharito Hernández, el líder moral de la masculinidad. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunos días, el Chicharito habló de la pérdida de la masculinidad y de criticar a una comunidad tibia y frágil. Solo porque hay hombres que les gusta que la mujer se dedique al hogar, que eso los hace más felices a ellos. De hecho, en unos videos días atrás explicamos cómo Javier subió a sus redes un video donde explica su manera de ver las cosas e intenta educar a la gente. Darles un mensaje, el cual debería ser cuestionado por las formas en las que este personaje ha llevado su propia vida. De hecho, en lo futbolístico está hundido en la porquería y hasta en el olvido. Pues hace apenas algunas horas, Chivas publicó su lista que participará en la Leagues Cup y no aparece su nombre, relegándolo por completo del equipo. Además de que luego de que empezara a herir al feminismo, los patrocinadores y Chivas trataron de deslindarse de él. De hecho, la marca Puma condenó las declaraciones y opiniones con tendencias misóginas, entre ellas algunas frases como "para ti limpiar es una opresión patriarcal" o "no le tengan miedo a ser lideradas por el hombre". Recordando que hay un gremio de mujeres que se ofenden si les dicen que limpien la cocina, la sala, la casa o que lleven a los niños a la escuela. O hagan cosas como la familia conservadora realizaba 40 años atrás.
Para muchos, en estos momentos, decirle a una mujer que mejor se ponga a limpiar es motivo de ser un ente misógino. Y puede ser que sí. Pero si vemos eso más de cerca, las cosas se ponen un poco turbias e incoherentes. ¿Por qué? Veamos. Las marcas se le fueron encima. Por ejemplo, Puma condenó lo que dijo haciendo alusión a que esos no son sus valores, pero nunca lo castigaron en sí. Y Chivas marcó el paso diciendo que le darían una sanción interna, y hasta ahí quizá todo bien para callar a la crítica. Sumado a las disculpas que publicó, donde le faltó ser más humilde, más sensible, sumado de que el cambio debe llegar por uno mismo según su comunicado. Sin embargo, el feminismo va más allá de que un simple güey que estudió hasta la prepa y famoso por ser futbolista les haya dicho que limpiaran la casa y que dejaran de herir la masculinidad. Porque dentro de todo eso hay mucha hipocresía. Muchas mujeres toman esto como la bandera para sentirse ofendidas, cuando en realidad su batalla ha sido para tener derechos equitativos con un hombre, tener empleos y sueldos como los de los hombres, y lo mejor, que las atenciones en el hogar sean compartidas y equitativas con un hombre. Pero, ¿qué pasa cuando a las mujeres les encanta vivir en la manutención de un hombre? A veces se dicen muchas cosas como si solo hubiera una forma de atender un hogar. ¿Qué le van a decir las feministas a los hombres que mantienen a sus hijos, a pesar de que su madre esté con otro hombre y formando otra familia? Por eso aquí entra la hipocresía directa, solo para tener una excusa para hacerla de pedo. Chicharito es un tipo torpe para mandar mensajes, para hablar, de eso no hay cuestionamiento. Y quizá eso que dijo años atrás hubiera recibido los aplausos y hasta un Oxxo le hubieran puesto. Pero esto es como los derechos humanos, que protegen hasta el delincuente. A pesar de que en flagrancia haya matado o robado, siempre le guardarán sus derechos. Por eso el Chicharito se fue sobre el feminismo, criado en un seno con una familia nuclear extensa donde convivió con sus papás y abuelos. Era el prototipo de la familia del ayer, donde su papá era el que llevaba las riendas de la familia y trabajaba y aportaba, mientras su mamá se dedicaba al hogar. El problema es que ese sistema familiar no funciona para todos. Pregúntenle al Chicharito lo que sucedió con Lucía Villalón, tema que ha querido sepultar, pero hace poco la Española explicó lo que vivió en su tormentosa relación, pero también en muchas ocasiones el feminismo se tergiversa y se vuelve bélico. Pero cuando una de las suyas ataca, simplemente hacen mutis, ni siquiera se aparecen y mucho menos hacen alguna marcha para señalar, exhibir y condenar las acciones de las mujeres que suelen delinquir, o tratar de mandar al inframundo a otra mujer como ellas. En el siguiente capítulo, desmenuzaremos cómo Chicharito no tiene la credibilidad moral como para dar consejos de este tipo, debido a que es la persona menos indicada por el negro historial que ha tenido en sus anteriores parejas y con la madre de sus hijos. Los amantes del fútbol solo se preguntarán en qué momento Chicharito dejó entrar a su vida a Diego Dreyfus, un falso coach de vida, que solo lo que hace es hablar como perico, como una manera muy segura de lo que dice y de las afirmaciones que vomita. La retórica de Dreyfus es muy sencilla, ya que este actor fracasado, amigo de Chicharito y el que supuestamente le bajó a la novia, coach de Ángel Aguilar, Rafa Puente del Río, personajes polémicos y ciertamente nefastos en sus actitudes, pero eso sí, famosos, porque Dreyfus no ve negocio en alguno como usted o como yo, que no tenemos el dinero suficiente para pagar su sesión de ayuda psicológica, aunque no sea un psicólogo. Porque Dreyfus simplemente utiliza la afirmación con base a las experiencias genéricas y cotidianas de la gente. Por ejemplo, te puede decir que si quieres un iPhone, este no es caro, solo que tú no eres cliente de esa marca. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo está eso? No ser cliente de alguna marca que me gusta pero no puedo pagar por mi bajo salario o porque mis gastos superan mis ingresos. ¿Cómo no puedes ser fan de algún producto por tu bajo poder adquisitivo y porque tu trabajo es mal pagado? Jamás, nunca encontrarás en este sujeto ese razonamiento.
sino el más simplista de todos, que dice lo siguiente: no tienes para pagar, entonces ese no es tu gremio, no es tu producto, no eres el cliente. ¿Ya vieron cómo cambia el sentido del mensaje? Bueno, bajo ese ejemplo, Javier Hernández entró en una espiral sin salida, donde si lo critican, siempre se escudará en que él es un humano que suele cometer errores, pero que no pasa nada. Y en lugar de hablar de cobardía por no hacer bien las cosas, mejor se remiten a decir lo siguiente: es que eso no era para mí. Como cuando se refirió a Sarah Cohan, la mamá de su hijo, a la cual abandonó, porque no era el hombre indicado que ella buscaba. Pero ese mecanismo asqueroso de irresponsabilidad, y que viene quizá de un seno familiar donde su papá mandaba en la casa aportando el dinero, manteniendo a la mujer para que sacara el hogar adelante, el Chicharito quiso modificar ese pensamiento, de por sí un poco rancio para algunos, porque las declaraciones de este sujeto evoca a que la mujer debe ser dócil, sumisa y que no le tengan miedo al patriarcado. Se reproducen cuando ves su historial. Hace poco, su exnovia del 2015 al 2016, la española Lucía Villalón, dio una entrevista en España, donde expone lo que vivió con Javier Hernández antes de que terminaran su relación, la cual estuvo llena de hipocresías y engaños. Inclusive, a cada rato subían fotos a sus redes sociales y mostraban que estaban enamorados, entre comillas. Y ojo, que no por mostrar tu vida en redes como si fuera de Cenicienta quiere decir que sea real. Muchas veces las apariencias engañan. De hecho, hay una fuerte relación en el gusto de algunas personas, hombres o mujeres, de subir su vida a las redes sociales, con tal de sentir aprobación de los demás. Mujeres que quieren documentar todo allí, y hombres que les encanta que la gente los vea con sus novias, mostrando así una cara de la moneda muy doble moral. Y no espanta que muchas relaciones sean como la del Chicharito y Villalón, ya que en declaraciones la española dijo lo siguiente: como todas las parejas al final tienen problemas. Yo tuve una enfermedad muy grave, me tuvieron que operar del pulmón, pues él no estuvo a mi lado lo que me habría gustado, me sentí muy sola y pues se tuvo que terminar. Luego prosiguió con respecto a una pregunta que le hicieron sobre la infidelidad del Chicharito con Camila Sodi. Tendrás que preguntárselo a él. Yo de eso no tengo absolutamente ni idea. Ya te digo, pregúntale a ellos. Sí, en su momento le pregunté si había otra. Me dijo que no. Cada uno se retrata por sus actos. Ahí están las cosas. Yo no tengo nada de qué esconderme ni de qué arrepentirme. Hice las cosas bien, con mis errores como tendrán todos, pero yo no me siento humillada por nada. No creo volver con él. Lucía Villalón había quedado destrozada, sola, abandonada y más en el momento más álgido de su vida, cuando se enfermó del pulmón. Chicharito se mostró ausente y después de eso salió en fotografías con Camila Sodi, presumiendo una supuesta relación. Villalón hizo lo que sea para estar con él, hasta se mudó a Alemania. Sin embargo, al enfermarse, la desecharon como basura. Pregunto, ¿este es el Chicharito que está capacitado para dar consejos? Si bien todos tenemos libertad de expresión y hay que ejercerla, hay quienes rayan en el colmo del cinismo, viniendo a dar clases de moral, ética y de familia, y de cómo llevar las relaciones interpersonales. Algo muy repugnante que habita mucho en los pacientes de Diego Dreyfus. Por ejemplo, cuando de manera clasista le dijo lo siguiente a Ángela Aguilar, luego de que ésta comentara que quería un raspado de chamoy en una comida que tuvieron. Textual: oye Ángela, ¿pediste un raspado? No lo puedo creer, pero eso es de pobres. A lo que Ángela solo comenzó a reírse en tono de burla. Pero, ¿saben qué es lo peor? Recuerdan a Yaritza y su esencia, a los cuales funaron por despreciar los tacos, cosa válida si no les gustan. Pero a Ángela le aplauden todo, aunque tenga ahí consigo a su despreciable coach de vida, clasista, abusivo y estafador. Sin embargo, lejos de la porquería que es el Chicharito, no solo en lo mental y en lo futbolístico, también hay cosas en las cuales tiene cierta razón.
solo con respecto a la doble moral del feminismo. Y lo pondremos en un simple ejemplo. Ambos casos son lamentables, uno más que otro por la magnitud de los hechos, pero los dos son una idea de lo repugnante que es la sociedad, que tiene un gran caldo de cultivo en la hipocresía. Hace meses, Mariana Gonzaga sacó los de Chucky y le enterró metal limpio, seco y duro a la novia de su ex. La situación fue tan repetitiva y llena de saña que parecía un rastro el departamento de la morra. Además, ya habían traído pique por el vato, quien traía tontas a ambas muchachas. La ex estaba molesta porque su exnovio se había ido con la otra. Además de que es una mujer altamente violenta, tiene problemas psicológicos. Y cuando el caso se dio, las feministas más recalcitrantes ni pío dijeron. Sumado a que la víctima se debatía entre San Pedro y este universo. Las feministas no entendían cómo demonios una de las suyas estaba aplicando la tentativa de feminicidio, cosa que no fue más de 5 meses de bote preventivo. Luego, la víctima terminó perdonando a Marianne, a pesar de que casi la destroza. La sociedad no condenó los hechos, pasaron desapercibidos, o sea, el feminicidio no solo es consecuencia del machismo ni del patriarcado, pues ¿cuántas veces las mujeres han sido verdugos de su propio género? Muchas veces, pero es algo que no logran aceptar ni comprender. Pero el que una cabeza hueca como Javier Hernández dijo que se fueran a atender su hogar, pegaron el grito en el cielo. Un ejemplo más burdo puede ser aquel genérico, donde una mujer aplaude que otra mujer tenga 2 o 3 novios diferentes, o que le tire el can a un güey bonito. Pero satanice que un hombre tenga 2 o 3 mujeres diferentes, o que le diga acosador si un hombre le regala rosas a una chica que igual no quiere tener una relación con él, pero que hace su lucha para conquistarla. Pero ojo, los nuevos tiempos nos dicen que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Y eso debería ser universal. Y tenía que haber sido desde hace varios años atrás, no solo de ahora. Sin embargo, el falso feminismo incluso se ha convertido en una herramienta de golpeteo político. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron sobre las declaraciones del Chicharito. Ella ni siquiera sacó el tema, por lo que contestó que le hace falta aprender. Un buen y justo comentario con respecto a que hoy en día el lugar de las mujeres ya no necesariamente está en la cocina, sino en diversas labores profesionales, personales y también en su hogar con la familia, o donde viven ellas en su soltería, ya que la necesidad de que la mujer también aporte a su núcleo familiar hoy es fundamental. Sin embargo, algunos falsos informadores quieren cambiar su discurso y echarle la culpa a la presidenta por reaccionar al hecho cuando en realidad el problema está en la ignorancia de muchos en no entender que el sentido de las mujeres en nuestra sociedad ha cambiado rotundamente y que además el falso feminismo se ha aprovechado para vender también ideas muy retrógradas como la muerte al patriarcado. Cuando el patriarcado en muchos hogares sirve al grado de que el varón suele sostener el hogar, pero se vuelve detestable y satanizado cuando ese poder del hombre se convierte en violencia de género y desigualdad, el cual le da el argumento perfecto a las feministas de generalizar con respecto al patriarcado viendo a los hombres como enemigos. No obstante, el matriarcado suele corromperse de la misma forma, solo que en menor medida según la opinión de algunos sociólogos, quienes argumentan que suele ser lo opuesto casi en su totalidad al patriarcado. Un ejemplo de ello es como retratan eso en la película La Ley de Herodes. La matrona del pueblo, una viejita con muchos ovarios que defiende a su séquito de mujeres vendedoras de caricias, las cuales ocupa para ganarse una lana y para corromper con carne a las autoridades a cambio de favores legales y de protección. A su vez, la matriarca ocupa a las mujeres ignorantes para que hagan las tareas del hogar, mientras ella administra el dinero y el negocio. Y aquí me pregunto, en la vida real, ¿dónde hemos visto esto?
La doble moral del feminismo da mucho pie a que gente que sigue creyendo que las mujeres son objetos, que sirven solo para estar en la cocina y atender a los niños, valide las declaraciones de Javier Hernández y hasta lo tomen como una bandera benevolente contra las mujeres doble moralinas. Sin embargo, también esta cara de la moneda es repugnante, debido a que ¿cómo diablos puedes tomar en cuenta la opinión de un güey que fracasó en su vida personal y en su matrimonio? En realidad, es chistoso, porque mucha de esa gente le dice presirvienta, entre comillas, a la presidenta. Critica a Diego Dreyfus, pero le aplaude a Javier. Esto es incoherente, ya que las palabras de Javier son las mismas de Diego. Es como si criticaras al usurero Salinas Pliego, pero creyeras en lo que dice Javier Alatorre en su noticiero Desechos. Por eso el Chicharito, a pesar de ser sancionado entre comillas por la Federación Mexicana de Fútbol, con un apercibimiento y de condenar sus palabras machistas, misóginas y demás, eso avivó a que muchas personas, en su mayoría de sexo masculino, lo apoyaran y le aplaudieran. Porque precisamente, al menos en México, está muy acuñado todavía aquella sociedad que vive validando un patriarcado con violencia de género, exceso de poder, gandallismo, porque en algunos casos son los mismos que cuestionan cómo no le dieron 20 años de prisión a Mariane Gonzaga por la tentativa de feminicidio hacia la novia de su ex, pero sí le dieron más de 17 al Fofo Márquez por agandallarse a una señora en un estacionamiento. Como ninguna feminista condenó las acciones carnales de Maribel Domínguez, exentrenadora de la selección mexicana femenil, pero sí satanizaron el beso del español Luis Rubiales a Jenny Hermoso. Y vaya, hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, pero es estúpido que esos mismos apoyen al Chicharito cuando no tiene ninguna credibilidad moral para opinar sobre relaciones personales. Mucho menos cuando tiene un lavado de cerebro descomunal de su coach de vida, Diego Dreyfus. Dicho sea de paso, gracias a su verborrea, es un tipo que se vende como alguien que arregla vidas. De hecho, en algunos videos donde según da pláticas para mejorar tu autoestima, casi al estilo Temach, Dreyfus dijo esto sobre las mujeres: tú naces con valor y no lo quieren ver, se les hace poco. Están en una crisis las mujeres. Y agregó, lo único que tienen que admiramos es aquello que tienen desde que nacen, la inocencia, pureza y feminidad. Los hombres no nos enamoran sus neuronas, ni su coeficiente intelectual, ni su cartera. Y una mujer, entre más vivida, menos inocente. Y después remató, nosotros queremos su feminidad, hipergamia. La hipergamia es la que tiene a las mujeres viviendo mal hoy y no lo han entendido. Diego Dreyfus minimiza las capacidades que ofrecen las mujeres como personas. Por ejemplo, para él, lo que le enamora no es si trabaja como empresaria, por poner un ejemplo, sino si están dispuestas a dejar su trabajo por ponerse a hacer cosas del hogar, a lo que le llama feminidad. Y tampoco se enamora de lo que ellas puedan aportar en el pensamiento, reduciéndolas solo a un pequeño puñado de personas que tienen senos, duraznos y que son buenas para procrear. A eso él le llama feminidad. Por eso, los dos extremos de la balanza están de la fregada. En una sociedad mexicana que se espanta por las labores del hogar y que quieren erradicar algo que por años ha permanecido en México desde un pensamiento conservador, que a algunas familias les funciona y a otras no, y luego le suma que al ruedo se lanza el Chicharito Hernández, quien está poseído por la pelenga del Dreyfus, quien repite lo que su coach dice muchas veces infundamentado, mal encaminado solo para generar el rating necesario. Aquí es donde nos deberíamos de preguntar lo siguiente: ¿en serio hay que poner en práctica un comentario de alguien que a duras penas pudo terminar la preparatoria? En realidad, estamos ante un tema donde cada quien jala agua para su molino, donde no hay un raciocinio para entender que tanto hombres como mujeres siempre quieren ganar un debate inerte, sin entender que el bienestar de la sociedad y de la familia radica en la educación que tienen y en su comportamiento. Y estos son los causantes de su realidad,
de sus actos, donde nadie quiere hacerse responsable de sus dichos y hechos, pues en todos lados se cuecen habas, y si no, como lo dijo Jesucristo en su tiempo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero eso sí, y está comprobado, entre más ignorante es una sociedad, más peso en sus vidas tendrán las opiniones como las del Chicharito, y el cómo muchos gremios feministas que han visto en la batalla por sus derechos un negocio completamente redondo y lucrativo. Pero, para ti, ¿es misógino lo que dijo el Chicharito? ¿Realmente es necesario tener un coach de vida como lo hace Javier Hernández? ¿Tuvo razón en lo que dijo? ¿Qué dirán las feministas cuando una mujer comete tentativa de feminicidio? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.